Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Aquí estamos una semana más con el repaso a los índices y mercados que normalmente lo hacemos en la web, en segurinvest.blogspot.com, pero hoy, bueno, un poco quería alertar de la excesiva complacencia que, bajo mi punto de vista, estamos viendo en el mercado. Y entonces, para no enrollarme mucho a nivel texto y demás, he decidido, pues bueno, hacer un vídeo que suelo hacerlo con una periodicidad mensual, porque los índices ya sabéis que, que no cambian tanto su situación de una semana para la otra, pero sí que quería alertar un poco del excesivo optimismo, bajo mi punto de vista, que estamos viendo en el mercado y que en algún momento más cercano que tarde pienso que podemos ver algún susto, sobre todo en todos esos valores ligados a la tecnología que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Que una publicación de resultados nos lleva rentabilidades del más 20 más 30 en muchos valores, y eso, bajo mi punto de vista, es quizá lo que podría ser el final de una tendencia alcista que se está pues desmadrando, ¿no? Cuando los mercados, en la parte ya caliente del ciclo, vemos saltos de estos tipos, son muchas veces señal, ¿no? de que los hacen las grandes manos fuertes, ¿no? Que quieren que estemos en el mercado los inversores minoristas y nos atraen con este tipo de noticias, ¿no? Un día sube del un 30% y nos da la sensación, ¿no? que somos el tonto que no pilla la subida, que estamos invertidos en cuenta corriente o en depósitos y nos estamos perdiendo la fiesta. Además, no sé si os pasa a los que estáis más metidos en el mercado, pero a mí últimamente la gente no para de hablarme de, oye, ¿qué puedo hacer para invertir en renta variable? Si me indexo, si no me indexo. Entonces, pues bueno, cuando ya empiezas a ver que gente que nunca ha estado interesada por el mercado de valores empieza a mostrar interés, hay que tener cuidado. Y por eso os hago hoy el vídeo, ¿no? Para alertar de todo esto y que seáis conscientes de que cada vez más los niveles de riesgo debemos de empezar a adecuarlos a nuestra cartera. Ya no hablo de stops, porque un stop en estos momentos pues podemos ver huecos de apertura que prácticamente no hagan que no nos actúe la operativa del stop. Entonces, estar atentos en cuanto a reducción de exposición para ajustarnos a unas posiciones más cómodas, y mucho cuidado sobre todo con estos activos que tanto han subido, pero también que suele pasar muchas veces cuando los finales de ciclo llevan, incluso los valores que no lo han hecho tan bien las semanas o meses anteriores, pues también recogen fuertes caídas, porque al final, cuando el mercado empieza a caer, arrastra con todo, y hasta que no pasa cierto tiempo no es cuando se empiezan a un poco las inversores a un poco a disgregar esas empresas que están bien, que están en una situación correcta, de las que no lo están. Dicho esto, pues bueno, entrando un poco en lo que es el análisis de los índices, pues bueno, vemos el SP con esa tendencia alcista impecable, ¿no? De largo plazo, con esos objetivos por impulso FIBO que ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? La zona de 7.700. El viernes nos cierra en máximos, y hoy creo que ha sido Morgan Stanley, nos viene avisando ya que en el próximo año pues posiblemente tengamos el índice en zonas de 9.000 en un escenario positivo. Esto implica pues subidas de más del 20% para el próximo año. Con todo lo que llevamos y con todo este movimiento de euforia, cuidado, porque cuando la banca de inversión no se empieza a decir este tipo de cosas, es señal de que quiere vendernos sus títulos y quiere que estemos ahí. Dicho esto, pues bueno, como os digo, el objetivo alcista por ese FIBO, y luego tenemos otro hacia la zona de 8.400 por un tercero ya de más largo plazo,
Bueno, mucho cuidado con la situación porque está, ya os digo, excesivamente optimista. Estamos a niveles alejadísimos de la media para lo que es un índice, estaríamos a niveles de 11% por encima de la media, esto para un índice es mucho, y niveles de soporte pues los tenemos bastante alejados. El más cercano, por los mínimos del 19 de mayo, que está en zona de 7.330 y ya si buscamos algo más estricto o algo más serio, pues nos tendríamos que ir a niveles de 7.000 o incluso la media que anda por los 6.700, 6.800. Siguiente índice, quizá el que más miedo nos da, porque aquí no tenemos objetivos alcistas, pero prácticamente desde el arranque que tuvimos tras los aranceles del año 2025 no ha recortado a niveles FIBO, pues es el tecnológico, el Nasdaq. Aquí lo tenemos que ya los niveles FIBO pasarían por la zona de 26.000. La semana pasada tocó o superó los 30.000 y al igual que veíamos en el SB, pues aquí la diferencia frente a la media todavía está más alejada a niveles del 19%. Mucho cuidado con esto porque al final los recortes llegan y nunca avisan. Los mínimos del 19 de mayo, zona 28.567, podrían actuar como primer soporte de corto plazo, pero no hay nada importante, yo os digo, hasta la zona de 26.200 o la media que está por el 25.200. Mucho cuidado con este tecnológico. El índice de las pequeñas empresas también está funcionando muy bien en las últimas semanas y tenemos incluso aquí una pequeña figura de doble suelo de continuidad que os marcaba la semana pasada hacia nivel 3115. También disparado, también soportes bastante lejos, zona 2717, la media lo tenemos por 2573. Entonces, pues bueno, mucho cuidado también con este índice de pequeñas empresas que aunque no ha disfrutado tanto de las alzas, pues también está en una situación complicada. Pasamos a Europa. Europa por aquí, pues prácticamente en el índice DAX tuvimos un retesteo a la zona de máximos. Ahora se nos está cayendo en estos últimos 2 3 jornadas. Y bueno, aquí muchas más dudas. La inercia alcista de largo plazo lleva frenada pues prácticamente desde principios de 2025. Tuvimos este pequeño repunte al inicios de año, pero prácticamente llevamos año y medio sin nuevas alzas. La situación económica de Europa también está mucho más complicada y el sector tecnológico aquí pesa mucho menos. Y mucho cuidado porque nos acercamos a la zona de máximos con los mercados muy saturados. No veo a Europa recogiendo el testigo de Estados Unidos para seguir subiendo en el mercado, así que mucho cuidado siempre y cuando no se pueda esa zona de máximos 25.400, que podríamos tener recortes serios si el mercado empieza a corregir. La media la tenemos en zona de 24.000 y los soportes importantes de medio corto plazo pues los tendríamos por la zona de 23.800. Así que por aquí mucho cuidado. Si nos vamos al mercado español, aquí una situación muy similar, ¿no? Veníamos ya de 2025 mucho más alcista que el mercado alemán. Aquí no hemos tenido ese mercado tan lateral, pero sí que desde cara del principios de 2026, con la guerra de Irán, pues hemos visto que la zona de 18.500 es una resistencia importante para el índice, ¿no? La tocó a inicios de la guerra, posteriormente cuando la tregua también tuvimos ahí un retesteo y ahora la semana pasada, la sesión del viernes, tuvimos también una zona de máximos muy cercana a los 18.500. Esta semana publica Inditex, valor directory de los más importantes dentro del índice, así que muy atentos a si llegará a romper. El índice, ya os digo, me gusta bastante más que el DAX porque no tiene ese momento de lateralidad tan largo, pero también si el mercado global no acompaña, aquí no veo ya fuerza en la banca como para poder recoger ese testigo y seguir tirando y seguir
pues mostrando la fortaleza que mostró en 2025 con una subida, fue uno de los índices no más significativos en cuanto a rentabilidad del mercado, con una subida del 55%, creo recordar que fue, reportando dividendos. Entonces, pues bueno, aquí mucho cuidado, que también las correcciones serían importantes. ¿Veis? Aquí en zona de 55-56% de rentabilidad en el año. Nos vamos al mercado chino. Este como índice me gusta más. Además, este sí que podría coger cierta alternancia a recortes del SP. Lleva muchos años muy mal, ¿no? Muy lateral, muy bajista. Estamos en niveles de 2021 y parece que ahora, con esa figura de doble suelo de continuidad y superación de los máximos previos y del objetivo Fibonacci, llegando a testear la zona de los 5.000 puntos, parece que empieza a repuntar. Sí que es cierto que esa ruptura pues debería de haber sido con más fuerza y no romper como ha roto en pocos días, y se nos ha vuelto a meter un poco en el rango con alguna vela bastante negativa, como las que tuvimos en las sesiones del 14 y 15 de mayo. Así que cuidado por aquí, pero si alguno de los índices que analizo pudiera coger cierto testigo, quizás sería el índice chino, aunque si habéis visto los resultados y valores dentro del selectivo, prácticamente está todo bajista, y la verdad es que la fuerza no acaba de tirar, no así en el índice que yo os digo que muestra cierto interés. Tema de Bitcoin me sigue mostrando muchísimas dudas. Esa zona importante, porque es una zona, no es un punto, no es un tick al concreto. La zona de 73.000, entre 75.000 y 74.000 dólares, pues es una zona de control importante desde 2024, y ahora pues la tenemos otra vez sirviendo como soporte, e incluso perdiéndola. Ya os digo, es una zona, pero incluso perdiéndolo, y ya lo tenemos en zona de 72.000. Todo después de haber tocado la media cuando parecía que empezaba a mejorar, y nada, fue tocar la media como en anteriores ocasiones, y el índice o el activo empezar a corregir con fuerza. Veo mucha debilidad, aunque las empresas ligadas al sector criptoactivos no están mal. De hecho, yo tengo alguna en cartera y han funcionado bien en las últimas jornadas, mientras el precio del activo referencia estaba bajista. Entonces, pues bueno, mucho cuidado, porque si seguimos estas pautas de cada vez que nos toca la media, corrección importante, pues bueno, veríamos como esos mínimos de la zona de 60.000 de principios de febrero, como se podrían volver a retestear. Y por último, el cruce euro-dólar. Este es quizá el activo o la referencia que más parada está. La vemos como prácticamente la zona de 1,18 es la zona de referencia importante en el largo plazo del activo. Y ahora, pues bueno, vimos que hubo cierta recuperación tras el inicio de la guerra en Irán, ¿no? Que llegó hasta esa zona de 1,18, pero ahora nos ha vuelto a corregir hacia una zona intermedia, que es la zona de 1,16, y que más o menos coincidiría con ese inicio de directriz alcista, formación triangular que marcábamos en principios de marzo y en abril. Y a partir de ahí, pues bueno, vemos que el cruce no acaba de enterarse de por dónde van los tiros, y se muestra pues muy lateral en el corto plazo. En principio, pues bueno, por aquí la verdad es que no mostraría mucho interés, ni tanto en cubrir divisa como en dejarla descubierta, porque la verdad, aunque yo no soy partidario nunca de cubrir divisa, porque yo suelo tener operaciones de largo plazo y demás, y aquí el tipo de cambio, aunque afecta, no afecta más cubrirla por el coste que tiene el hacer la operación, y la verdad es que ahora, pues con la lateralidad que tiene, todavía interesa menos.
Por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado, espero que estéis alerta ante los posibles empapelamientos que podemos tener en un futuro. Y nada, os dejo con el disclaimer y nada, un saludo, darle al like, suscribiros al canal, muy importante, no os perdáis nada porque esta semana posiblemente tengamos algún breve vídeo analizando resultados de grandes empresas que nos vienen en la semana. Un saludo y buena semana. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituyen un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.